Aunque acabamos de rezar, yo no puedo pararme frente a ustedes sin invocar el Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ilumina, Señor, nuestra inteligencia para entender la fe que nos revelaste y lo que nos enseña la Iglesia. Purifica nuestros labios para poder dar testimonio de lo que creemos y esperamos. Pero sobre todo, danos tu corazón para poder amar y practicar aquello que decimos, que creemos, que nos enseñas en tu palabra y a través de una Iglesia Madre que guía nuestros pasos en esta etapa de la asamblea y de la nueva evangelización. Te lo pedimos con la confianza de hijos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En media hora vamos a iluminar la realidad de la pastoral familiar de nuestra diócesis y sobre todo al tercio de ustedes que creo que es el color verdecito claro. ¿Qué color es? Que van a trabajar en el sector después de comer de familia, pero todos vamos a reflexionar y tratar de iluminar desde la fe, desde lo que creemos, de lo que nos enseña de la Iglesia, incluso de la familia que formamos y de lo que estamos haciendo. Todos ustedes tienen la segunda carta, la carta pastoral de nuestro obispo, el librito amarillo, porque también hoy José, ¿se acuerdan? Nos recordó que después de la etapa del ver en el juzgar, nuestro obispo nos dio esta primera carta pastoral. ¿Por qué le digo y les recuerdo y les muestro? Porque a veces los documentos de la Iglesia que nos muerden, uno los ubica, ¿no? Esto de nuestra diócesis. Tenemos que ubicar el marco de referencia en donde vamos a iluminar la realidad de la familia y de la pastoral familiar. Y en el ver, allá por el 2010, nosotros aparecía la familia en los dos polos, en las debilidades y en la fortaleza. En la fortaleza como un tesoro, todo lo que la Iglesia nos dice y nosotros experimentamos, pero también aparecía como la falta de participación y sobre todo de una pastoral familiar orgánica, organizada. Yo la primera idea fuerza que le tiro es esta. Ni me caigan en agrandarse y decir nosotros la tenemos claro y la pastoral de mi parroquia familiar anda chiche, porque no se lo cree ni el párroco y yo no me la creo en la Inmaculada. Pero tampoco nos bajoñemos y digamos somos un desastre, Padre, y no hacemos nada. Porque hay tantas cosas hermosas que estamos haciendo, pero desorganizadamente, no orgánicamente, cada uno por su lado, cada movimiento, cada sector, cada área de la pastoral. Hoy, iluminando desde la fe y desde el magisterio, qué lindo es poder rumiar, rezar y tomar conciencia de lo que ya estamos haciendo, del camino que hemos hecho y que hemos heredado. Yo deseaba que no viniera ningún pariente, y está mi hermana, tengo primos, todo, porque pensaba comenzar por mi familia. Ustedes saben, después de 34 años de sacerdote, desearía que Dios me dé el don de aprender a escribir, cosa que no sé, ¿no? Escribir bien. Porque estoy releyendo en la tercera etapa de mi vida, estoy releyendo mi vida y estoy valorizando o redescubriendo que muchas cosas que me enseñó la Iglesia, me enseñó el seminario, me enseña el presbiterio y la Iglesia Madre que me sigue educando, la raíz yo lo aprendí sin darme cuenta cuando era chico. Que esa receta, esa familia, no digo que no existe, pero fue la que yo tuve, ¿no? Y es entonces donde 2 o 3 pinceladas de lo que ahora yo descubro, defender la vida desde el mismo momento de la concepción. Y yo a los 7 años, ahora entiendo por qué mamá se despidió antes que naciera mi hermano el conejo, porque corría peligro su vida. Y a los 12 nos contó papá que a mamá le habían prohibido tener familia cuando nació mi hermano mayor. Somos 7.
Yo soy el quinto y Cristina la sexta. Nosotros no hubiésemos existido. Yo aprendí sin darme cuenta el valor de la vida, que los viejos se jugaron y porque eran cristianos. Le habían ofrecido otras alternativas. El nacer de la vida, el cuidar al abuelo, ¿qué hacemos por la vida de nuestros abuelos? Y yo recuerdo, yo viví toda la vida con mis abuelos y ahora con el CIDE, porque estoy reeditando lo que yo aprendí sobre todo de mi mamá. Un día que le hicimos una especie de piquete, no sé si vos estabas allá, mamá, la abuela nos tiene cansada, la abuela esto, tenía una arteria esclerosis la abuela, y mamá nos dijo así, ni se habla el tema. Cuando con papá nos íbamos, eran docentes, a la escuela, ella se quedaba con ustedes, les enseñó a caminar, les cambió los pañales, les dio de comer en la boca. Hay que devolverle a la abuela lo que la abuela le dio cuando ustedes ni se enteraron. Ahora se entera, no se habla más del tema. Y aprendí a querer a mi abuela y convivir con ella. Y como, no digo que aprendí, soy quizás un mal aprendido, pero fui bien enseñado, ¿sí? Estando de vacaciones en el Ñandobaizal, cuando no era público, ahí mi padre como arqueólogo descubrió la primera boya guaraní, que está en el museo, años 65, 66, 1 de febrero, desde después de Navidad hasta marzo que empezaban las clases, instalados toda la familia con un montón de primos en el paraíso que era Ñandobaizal. 1 de febrero, yo estaba en el seminario, medio llorando y tristoño, me tenían que traer e ir al seminario. Y recuerdo que varias veces me dijeron, no te sientas en la obligación. Preferimos que seas un buen cristiano con nosotros y no un mediocre sacerdote. Si alguno de ustedes se ría, no es el momento, ¿no? No es el momento. ¿Cuánto más? Es decir, para hablar o para tomar conciencia, reflexionemos. Yo los invito a que hagan una reflexión de todo lo que tenemos desde la vida, desde la fe, ¿no? El viejo apurado a las 4 de la tarde, apuren que no llegamos a la misa. Si no nos íbamos al campo a excavar o a pescar, íbamos a misa con mamá a la izquierda, a la catedral. ¿Se acuerdan? La mujer. Llegábamos, nos bañábamos, 1,92 m tenía papá, verlo arrodillado a papá a mis 6, 7 años y llegar apurado y dejar eso que tanto le gustaba para llegar a misa, es la primera experiencia de fe. Mi mamá era una santa, me enseñaba a rezar, la abuela ni le digo, pero el testimonio de papá arrodillado y llegar a tiempo a la misa de la catedral, a mí me edificó como niño. Lo veo ahora, ahí ni me di cuenta. La solidaridad, 10, 7 hermanos, la abuela, papá y mamá, todo se cortaba con el cuchillo justiciero, le decíamos de mamá, por 10 pedacitos iguales. Aún el chocolate que de vez en cuando papá cobraba, le regalaba a mamá, ese que era un regalo personal, también se partía por 10. Y así tantas cosas. Le pegué una vez a Cristina y ahí aprendí con el chancletazo que me dio el viejo. Si tenía 1,92 m, imagínense el tamaño, no se le pega a un hermano menos a una mujer. Yo aprendí para siempre, no sé si por el dolor del chancletazo, el respeto al otro, al hermano, la no a la violencia. Hiciste los deberes, te lavaste las manos antes de comer, rezaste el Padre Nuestro y las 3 Ave María antes de acostar. Sí, mamá, decíamos los varones a coro y a veces le macaneábamos. Pero esa búsqueda y eso que cada uno de nosotros, ¿qué es pensar la pastoral familiar diocesana? Es pensar y tomar conciencia del tesoro de la familia en un marco de lo que la Iglesia nos dice, que ustedes van a manejar un texto donde tienen textos de documentos de Puebla, del Vaticano II, del documento de Aparecida, de los obispos de Latinoamérica, la carta del obispo. Es la Iglesia que nos dice que algo debemos hacer, sobre todo en este momento donde en la sociedad en crisis vemos que un modelo de familia y la cultura de hoy lo ponemos así y no calzan, ¿vieron? O tenemos dificultades, o no es tan fácil, ¿no? Lo que yo humildemente, y no es porque haya vivido en las mejores de la familia, le podría contar de las otras cosas también, sino que la familia es no solo transmisora de la vida, sino que necesitamos acompañarla, iluminarla, estar cerca. Entonces, yo me propongo, nos proponemos esta realidad. En primer lugar,
una reflexión actualizada sobre la familia y la pastoral familiar. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? En el trabajo de la tarde van a decir, ¿qué estamos haciendo? Nadie tiene propiedad espiritual en la iglesia. Vamos a contagiarnos los logros, las acciones concretas, innumerables, sin caer en dar recetas fáciles o copiar modelos. Yo digo, yo viví esta experiencia. Hay un canto que se llama La Realidad. Cuando éramos jóvenes en jornada lo cantábamos, hoy día se ha olvidado. Todo podría ser mejor si en fervor y en alegría fuesen las Madres Marías y los Padres San José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Miren, si yo para la Inmaculada hago un decreto y después el obispo hace para la diócesis, bueno, a partir de ahora la pastoral familiar es eso, obligación del papá ser como San José, las mamás como la Virgen. ¿Solucionamos el problema? No, porque esto no es por decreto, no es la teoría, ¿eh? La iluminación está clara, ojalá que esto lo viviéramos, pero el acompañarnos para ir viendo como posible ese misterio maravilloso de alianza, de amor. Vamos a ir leyendo algunos textos de la Iglesia donde nos iluminan el caminar. Por eso les decía, una reflexión actualizada, una orientación segura. Frente al desconcierto generado por las nuevas situaciones que vemos, saber dar razón de nuestra esperanza. ¿Por qué una orientación segura? Y por ahí hay un desconcierto en la cultura que vivimos hoy, ¿no? Entre el Evangelio, entre una familia tradicional, entre lo que quisiéramos el ideal y lo nuestro, querida o querido, si hay algún matrimonio acá, esos codazos que a veces desde acá se ve en ustedes cuando uno toca temas concretos en la misa, no, eso es para vos, querido, ¿no? Se ve clarito desde el altar, ¿no? Pero acá no estamos para licitar el Evangelio o el Magisterio, sino para todos hacernos cargo de nuestra familia concreta, la que tengo. Y no solo la que viene, sino la que tenemos que ir a buscar. Por eso, una orientación segura es la palabra y el Magisterio de la Iglesia. Y qué lindo, no podemos reflexionarlo, ya rezamos, ¿no? Mateo 7:21, cuando Jesús dice, el que escucha la palabra de Dios y la practica se parece a aquel hombre sensato que edificó la casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, no se vino abajo, eso es lo importante. Y la otra le pasó lo mismo, pero se vino abajo. Un matrimonio que es entre tres, el corazón de la familia es entre tres. Tenemos que decir hoy, con seguridad, un hombre y una mujer, dos, que buscan hacerse uno en una alianza de amor, si son tres, si Cristo está con ellos. Y entonces suponemos la gracia del sacramento. Y el que no lo tiene, bueno, tendrá que alimentarse de otras maneras y seguir viviendo la fe. Y no solo a los que viven el matrimonio, sino al que vive una realidad familiar concreta, deshilachada, separada, rejuntada, como más o menos la de los curas. Vieron que el obispo nos va trasladando y al poquito tiempo vamos acredenciándonos en algún lugar. También los sacerdotes no podemos vivir solos, o la comunidad eclesial, el presbiterio y las familias cristianas que nos dan cobijamiento. ¿Sí? Entonces, una palabra actualizada, una orientación firme y segura frente al desconcierto y una actitud nueva en la nueva evangelización, donde los protagonistas son ustedes los laicos. ¿Vieron la lectura que hizo la Iglesia? Algunos de ustedes capaz no habían nacido. 1992, el 5º centenario de la evangelización, llegó el Evangelio a nuestra América y hablábamos, la primera evangelización, los protagonistas, ¿quiénes fueron? Los misioneros. Ustedes dirían, los curas, los religiosos, la llevaron adelante, ¿no? Familias religiosas que dieron la vida. Roque González, tenemos el corazón, pero murió, se desangró en nuestras misiones con los guaraníes. Hoy decimos que en la nueva
en sus métodos, en su ardor, en su expresión. El protagonista son ustedes los laicos, llevar adelante la nueva evangelización, centrada en este tesoro que es la familia. Nos decía el obispo, y está en este librito, Orientaciones Pastorales para el Trienio que viene, nuestro obispo nos decía, creo que en la misa crismal, alegres, entusiastas, cercanos. ¿Se olvidaron ya? 3 actitudes: alegres, entusiastas y cercanos, ¿no? El entusiasmo es propio del que está lleno de Dios, entheos en griego, el que está lleno de Dios. Alegres, positivo. Y cercanos, no que vengan, sino dando un paso hacia el espíritu misionero. Y en esta actitud nueva en cuanto a la cercanía, al entusiasmo, a la alegría, a la creatividad, esta iluminación tiene que ayudarlos a ustedes que en el trabajo de un grupo no solo compartan lo que ya estamos haciendo, sino qué podemos hacer. La pastoral es toda acción de la Iglesia evangelizadora, de testimonio, de formación, de caridad, de consuelo, de aliento, de cercanía. Y por eso, Cristina, la voz en off. Para todo este tema, en cada parroquia al menos hay uno, aportes para la pastoral familiar de la Iglesia en la Argentina. Documento que cita nuestro obispo en la carta pastoral, si ustedes la abren, en el primero de los objetivos específicos que nosotros leemos, si lo tienen: impulsar la pastoral familiar para acompañar las diversas situaciones que la familia vive hoy. Ahí cita este documento. En el número 8 dice este aporte para la pastoral familiar. Necesitamos orar, pensar y discernir en comunidad las nuevas realidades a fin de llegar a proponer caminos pastorales que ayuden a las actuales generaciones de matrimonios a orientar sus anhelos de felicidad, viviendo fielmente sus promesas. Creemos en la vitalidad del Evangelio del Amor, que es buena noticia para las familias de nuestro tiempo. Y como discípulos de Cristo, deseamos sacar de las reservas lo nuevo y lo viejo. Así podremos proponer esta enseñanza del amor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, orientando sus búsquedas y acompañando sus necesidades. Primera idea de fuerza y algo que ilumine la tarea y la reflexión es entonces una reflexión actualizada, una orientación segura y una actitud nueva. Yo soy el loco de los ejemplos porque nos fija los conceptos, ¿no? No es por decreto, no caigamos en fórmulas, el canto de la realidad. Sabemos cómo, sabemos lo que tenemos que hacer, pero cómo es la tarea que nos lleva toda la vida y la oración de toda la vida y dejarlo hacer a Dios. Una orientación segura y orgánica, ¿no? Firme. A mí me gusta la imagen de una iglesia sinfónica. ¿Han escuchado alguna vez alguna orquesta en vivo y en directo? Yo me hago esta imagen, ¿no? 3 veces en la Basílica en estos años. Una vez vino la Orquesta Nacional y 2 la Orquesta Provincial. No sé cuándo volverá porque está todo destruido todavía, no la podemos habilitar. Pero a mí me tocó estar de cerca, ¿no? ¿Vieron antes de que el director haga tic, tic, tic y todos miren la partitura? Casi digo que despelote, perdone. ¿Vieron que afinan todos los instrumentos? Me dicen que sí, pero ¿lo han visto? ¿O lo han visto por televisión? Bueno, yo me imagino que muchas veces nuestra pastoral es esto. Cada uno toca su instrumento y lo está afinando. Y por ahí, el camino que estamos haciendo en la asamblea, al menos es mi experiencia, que estamos elaborando una pastoral un poco más orgánica. Es decir, alguien que nos marque el tiempo, alguien que en la armonía toquemos la misma música del Evangelio. Si ustedes piensan, ¿qué es la pastoral familiar? Los 3 pilares de la iglesia y de la parroquia es la fe celebrada, la fe testimoniada y la fe transmitida. Culto, cáritas y catequesis, por ejemplo. La fe celebrada.
¿Cuánto acompañamiento hacemos a nuestra familia desde lo litúrgico? Hay un vademecum, un inventario pastoral que hicimos después de la asamblea, así de gordo. Lo que ustedes contaron que hacen. Desde la bendición de la embarazada, la misa de la familia, el cumpleaños de 15, la abuela que cumple 80, el matrimonio que cumple 50 y 25, me dice, padre, no diga nada, cumplo 25 años. ¿Cómo que no? La vieja chuma del barrio hablan de cada uno que se separa y vos no vas a querer decir que cumplí 25 años de casado. Déjame decir, el fulanito, el cachito y la María, ni un sí ni un no, es mentira. Ustedes saben que andan ahí medio, pero siguen peleando la junta y vienen a agradecer el don del amor y que Dios siga reforzando, porque la bendición no es el día que se casaron y después te abandonó, sino que continuamente la gracia del sacramento gota a gota. Acompañamos los de 50 años, los 25. ¿Qué más hacen? Pero la pastoral en el servicio, fe celebrada, fe testimoniada, caritas a los pobres, pastoral de la salud. La riqueza actual de la pastoral de la salud, de acompañar a los enfermos, visitar las clínicas, los geriátricos, los hospitales, nos llaman a nosotros cuando hay que dar el sacramento, pero ustedes en muchas parroquias, en muchas zonas, un trabajo hermoso de oración, de acompañamiento. Caritas pastoral de la salud, Grávida, instituciones en movimiento, Grávida, Yenta, paradas, encuentros matrimoniales, me olvido, ¿no? Pero niños, jóvenes, transmitir la fe. ¿Cuánto hay de pastoral familiar en la catequesis? Celebraciones con los padres, fiesta con los padres, charla de padres, escuelas de padres, ¿o no? Educación en el amor, acompañamiento de las adicciones, desde la catequesis, desde la pastoral juvenil. Cada uno de los movimientos, Acción Católica, Aspirate, es pastoral familiar. Estamos acompañando de la iglesia. Pero ¿saben cómo? Me hago la idea, antes de que alguien haga tic-tic, todo desordenadamente, cada uno por su lado y ni sabiendo lo que hace el otro. No sé qué pasó en la parroquia de ustedes, yo sé lo que pasó. Bueno, en la diócesis, porque estoy más o menos en la zona, algo más, pero con mucha claridad sé lo que pasó en nuestra parroquia. ¡Qué lindo! No sabíamos lo que hacían ustedes. Fruto de la asamblea, nos sentamos, nos juntamos y cada uno empezó a contar lo que estaba haciendo por su hermano, por evangelizar, por dar testimonio. La pastoral familiar, ¿qué es? Que ya vamos a bajar, pero yo les motivo, lo que ya estamos haciendo, darle un sentido orgánico. Por eso les decía, una orquesta sinfónica. Y en cuanto alegres, entusiasmados y cercanos, el salir hacia, no esperar que venga a. Y en eso nos cuesta ponernos en movimiento en esta nueva evangelización. Generalmente esperamos que se acerque. Por eso, después de esta introducción motivadora y de verlo, vamos a ver en concreto qué nos dice la Iglesia, no solo como marco referencial de nuestra familia, de lo que ya estamos haciendo en la pastoral, lo que la palabra de Dios nos ilumina, ¿no? A mí me encanta el texto ser sal y ser luz. Lo uso cada vez más en los matrimonios. ¿Por qué? El ser luz se pone arriba para que ilumine a los que están en la casa. Anímate a celebrar la boda de oro y la boda de plata. No te guardes para vos la alegría del amor, la alianza del amor de la familia, testimonial, ¿no? Pero también recordemos que somos sal de la tierra. Nosotros venimos de la tierra donde Urquiza se enriqueció gracias a la sal, ¿saben? Además habrá metido la mano por ahí, pero la sal. ¿Por qué? La carne nuestra llegaba a Europa salada en los barcos, ¿no? La sal tiene la característica no solo de darle sabor a la comida, y ojalá que seamos sal, sabiduría, saborear la vida del Evangelio, sino que también da fidelidad, permanencia, ¿no? Entonces, ser sal, que nuestros matrimonios tengan en cuenta que Jesús no solo es roca, sino que también es sal de nuestro amor, de nuestra alianza de amor. Entonces, en este marco, incorporemos lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. Un poquito más aburrido, un poquito más denso y que no nos gusta, pero que ustedes van a tener en una hoja que se la vamos a entregar. ¿Ya está entregada? Ah, bueno, eso me facilita. En off, con Cristina que me acompaña, ¿qué es la pastoral familiar? Decíamos, es un tesoro. Y en el ámbito cotidiano nos permite desarrollarnos integralmente como personas.
El documento de Puebla, a mí me marcó porque tenía un año de ordenado, número 582, lo tienen ahí en el texto, especialmente el 82 y el 86, miren lo que dice. La familia es imagen de Dios, es un misterio más íntimo, que en su misterio más íntimo no es soledad, sino una familia. Es una alianza de personas a la que se llega por vocación amorosa, del padre que invita a los esposos a una íntima comunidad de vida y de amor, cuyo modelo es el amor de Cristo a su iglesia. La ley del amor conyugal es comunión y participación, no dominación. Es exclusiva, irrevocable, fecunda entrega a la persona amada sin perder la propia identidad. Un amor así entendido en su rica realidad sacramental es más que un contrato. Tiene las características de una alianza. Alianza, vino nuevo de la alianza, Juan 2 en las bodas de Caná. La abundancia del vino, signo de la alianza de aquellos novios, vecinos de Jesús, que lo invitaron a su fiesta, a su vida, a su matrimonio. O podemos leer de los aportes. Aporte para la pastoral familiar, el número, un texto de la Conferencia Episcopal Argentina en el 2004, un documento que se llama Familia, que dice así, lo tienen ustedes en las hojitas. Ella continúa siendo un valor apreciado por nuestro pueblo. El hogar sigue siendo el lugar privilegiado de encuentro de las personas donde, en las pruebas cotidianas, se recrea el sentido de pertenencia. Gracias a los afectos auténticos de nupcialidad, paternidad y maternidad, filiación y fraternidad, aprendemos a sostenernos mutuamente en las dificultades, a comprendernos y perdonarnos, a acompañar a los niños y a los jóvenes, a tener en cuenta, valorar y querer a los abuelos y a las personas con capacidades diferentes. Cuando hay familia, se expresan verdaderamente el amor y la ternura, se comparten las alegrías, haciendo fiesta, y sus miembros se solidarizan ante las dificultades cotidianas, las angustias del desempleo y del dolor que provoca la enfermedad y la muerte. Valor apreciado por nuestro pueblo, tesoro que debemos construir y debemos acompañar. La pastoral familiar, como vamos a ver, es toda acción de la Iglesia, individual, pero sobre todo comunitaria, orgánica, organizada, para preguntarnos cómo podemos acompañar más y mejor a nuestra familia, para que vivan esta realidad que tiene distintos aspectos y que hoy está en crisis, en una época de crisis, decíamos, y de cambio, de ruptura entre evangelio y cultura, es decir, la manera de vivir. La familia hoy necesita ser salvada, una palabra encarnada, orientada, alentada. Y por eso, no cayendo en la teoría de la receta que yo le decía, veamos lo que nos dice la Iglesia en el número 8 de aportes para la pastoral familiar. La pastoral de la Iglesia tiene por delante un gran desafío en el rico y complejo campo de la realidad familiar. Anunciar una palabra que, en la medida que asuma la vida y la realidad de las personas, las ayude a creer y entonces contribuya a salvar sus vidas. Esta palabra encarnada podrá dar forma a nuevas iniciativas pastorales que colaboren para que los integrantes de las familias se sientan acogidos y escuchados y puedan descubrir cuál modo de vivir promueve a las personas y su convivencia. Se trata de una pastoral que da consuelo a los dolidos, comprensión a los que fallaron, aliento a los cansados y esperanza a los abatidos. Una pastoral que acompaña y sostiene, que ilumina y propone, que desafía y compromete. Número 8 de los aportes para una pastoral familiar.
Fíjense qué lindo esta dupla, ¿no? Que nos cuestione. Aliento a los cansados, comprensión a los que fallaron, consuelo a los dolidos, esperanza a los abatidos. Una pastoral que acompaña y sostiene, que ilumina y propone, que desafía y compromete. Esto es, en teoría, ojalá no una receta, sino iluminadora de nuestra acción pastoral acompañando a la familia. A los 11 años en el seminario me quisieron enseñar piano, el pobre Juancho Mestre, no sé si lo recuerdan acá en Gualeguaychú. Después de 2 meses lo único que aprendí era ese ejercicio de los dedos, ¿no? Hasta que siendo grande, anoche lo recordaba con un grupo de personas, alguien me dijo, es muy fácil ser concertista de piano. Todo consiste en apretar la tecla indicada con la tecla oportuna, con el dedo indicado, la tecla correspondiente en el tiempo oportuno. Ahí está. Con eso tocas el piano. Pero son recetas cristianas, ¿no? Yo por ahí puedo dar testimonio de mi experiencia familiar o de lo que yo hago. Cada uno debemos ser fieles a la realidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo que Dios nos revela, nuestra fe, teniendo en cuenta una iglesia madre que a través de su documento nos guía, nos acompaña, ¿no? Pero animarnos a ser protagonistas creativos, alegres y entusiastas, cercanos de nuestras familias. En el camino, ya hemos hecho un camino, no es nuevo esto, mi manera de iluminar las distintas acciones que ustedes pueden ver que litúrgicamente se hacen en la parroquia, a través de la caridad o a través de la evangelización, de catequesis o las misiones. Hay un camino hecho en la pastoral familiar que podemos decir que tiene 3 o 4 cauces importantes que hoy no podemos descuidar. Uno sería la pastoral del vínculo. La Iglesia hoy está hablando que la pastoral matrimonial y familiar debe ser una pastoral de vinculaciones. Volver a restablecer los vínculos y las comunicaciones, muchas veces puestos en riesgo en el siglo de las comunicaciones, que en lugar de comunicarnos nos aísla y no tenemos tiempo o nos encierra en yo y mi máquina, mi celular, mi computadora, los medios de comunicación. La pastoral del vínculo es, en primer lugar, el matrimonio, como motor de toda familia. ¿Cuál es la primera obligación de una madre con 12 hijos? Su esposo. Mi primer prójimo en la parroquia no es ningún laico, sino el padre Mariano y el padre Alcide. Esa es mi primera obligación como cristiano y como sacerdote, amarlos a ellos. ¿Sí? Entonces, la pastoral del vínculo. La pastoral de preparar los nuevos matrimonios. Aquellos que llegan a la vida matrimonial, y ahí aparece, se está haciendo mucho, los cursos prematrimoniales, la pastoral de novio, cómo acompañamos a los nuevos matrimonios, el acompañamiento de los jóvenes esposos y jóvenes padres, en un momento hermoso de su vida, pero difícil de su vida. Y sobre todo, el acompañamiento de modo especial a las personas y a las familias en situaciones difíciles o situaciones irregulares. Nadie es descartable, al contrario, la opción por los pobres, débiles, sufrientes, la opción por quien en la familia vive una situación irregular o diferente, debe ser una preocupación de toda acción pastoral orgánica en nuestra parroquia y en nuestra diócesis. Por último, y antes del trabajo en grupo, todos hacemos esta iluminación, pero lo vamos a hacer después de comer, esto nos obliga a un discernimiento. Me gustaría leer un texto muy corto de Juan Pablo II en la carta sobre la familia llamada Familiaris Consortio, número 5. De esta tarea, los esposos y padres cristianos pueden y deben ofrecer su propia e insustituible contribución. A este cometido les habilita su carisma y don propio, el don del sacramento del matrimonio. Los esposos, primera responsabilidad, la familia. Y nosotros como Iglesia
en lo que tienen ahí como reflexión en los apuntes, ver los textos donde habla de la pedagogía de Jesús. Jesús enseñó a amar amando. Habló del amor maravillosamente y de la amistad. No hay mayor amor que dar la vida. Y al otro día estaba muriendo por sus amigos. Entonces, la pastoral de la familia debe estar imbuida de una pedagogía del amor de Jesús y del Evangelio, pero empezando desde la parroquia que ama a sus familias y que nos amamos. Dice en el número 98 de Aportes para la Pastoral Familiar: la pedagogía de Jesús fue enseñar a amar amando y reuniendo en torno a él una comunidad de amor, y en ese contexto cobra pleno significado su precepto de amor. Es decir, que una pastoral del amor no se lleva a cabo tanto por la enunciación de principios cuanto por la apertura de espacios comunitarios donde los esposos, a la luz de la fe y animados por agentes pastorales, busquen y encuentren juntos nuevas modalidades que hoy hacen posible un verdadero vínculo del amor. O en el número 100, Cristina. La pedagogía de Jesús es luminosa, pues nos lleva a esta propuesta: ámense los unos a los otros. El encuentro con el amor de Cristo en la comunidad eclesial ha de ser la experiencia liberadora del egoísmo y del temor, para abrir a las personas a vivir un amor oblativo y generoso. Se me fue el tiempo. Yo quisiera terminar con esto. Desafíos. Tener objetivos y criterios pastorales claros que nos lleven a una pastoral familiar orgánica en el espíritu de una eclesiología de comunión, partiendo de lo que ya estamos realizando o hemos logrado en este camino de la asamblea, sean uno para que el mundo cree. Y para esto a veces no hace falta estar muy ilustrado, ¿no? Una experiencia que marcó mi vida: yo vieron que empecé acá en la catedral, un día me metí en el kiosquito que le decíamos, los confesionarios son grandes de madera, ¿no? Y vieron que uno a veces está mal. En nombre del Padre dijo: ¿cuánto hace que no se confiesa? ¿Qué haces ahí, mamá? Es decir, yo ahí entendí lo que era el sacerdocio. Miren que creo que tenía claro lo que era ser cura, ¿no? He enseñado. Pero cuando una vez: mamá, no me hagas esto. ¿Qué estás haciendo? Me estoy confesando con el padre Jorge, me dijo. Se acabó. Como lo de la abuela, no se comenta más, ¿no? Es decir, muchas veces no nos imaginemos acciones espectaculares, ¿no? Lo sencillo y lo cotidiano es donde lo tenemos que llenar de la ternura del amor de Dios, ¿no? De la frescura de la alianza de amor, de la alegría del buen vino, de la firmeza de la roca, de la fidelidad de la sal, ¿no? Eso que cada uno de nosotros hemos experimentado o no, cada uno desde nuestra familia, de la que hay, como dicen los jóvenes hoy, no soñar con la perfecta, la que tengo, esa que me codea cada vez que el cura dice algo para mí, como si no fuera dicho también para ella. Digo porque los codazos son de las mujeres en mi parroquia, ¿no? En la homilía, ¿no? Entonces, y orar, cristiano, orar por la familia. En la campaña del Rosario de la Familia, los que estamos pelados, ¿cómo cantábamos? La familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. Eso quedó grabado, y no nos olvidamos más. Fue una campaña donde rezamos y valoramos la familia. Bueno, fue una etapa, ¿no? Qué lindo. Me gustaría que, Cristina, vamos a cantarla. Pensamos rezar otra. La familia que reza